Tema 6. Instinto y pensamiento. Equipo Golden Gears. Las integrantes somos Lili Sherlyn Gallardo Hernández, Getsemaní Yonane Hernández de la Cruz, Catherine Beatriz Pérez García, Karina Polet González Garduño. Comencemos con unos pequeños significados, como siempre, para entrar un poquito más en contexto. ¿Qué es el instinto? El instinto es la respuesta espontánea en comportamiento de un animal. Esto implica que es algo que no se puede aprender. Se ha descrito que hay diferentes instintos de ataque, de defensa, relacionados con los movimientos migratorios o protección con respecto a las crías. En el hombre, resulta más complejo establecer cuáles son y cómo funcionan, ya que el hombre es un animal con un pensamiento elaborado y vive en un ambiente y en una cultura determinada. Se considera que sí hay ciertos patrones fijos de comportamiento, por ejemplo el instinto de amamantar a los bebés o el instinto de supervivencia como inclinación natural. Sin embargo, la realidad del hombre es tan compleja que no siempre es fácil identificar o determinar que es una pauta de un comportamiento realmente instintiva. ¿Qué es el pensamiento? Es la facultad, acción y efecto de pensar. Un pensamiento está bien una idea o reproducción mental sobre algo o alguien. Se entiende también como la capacidad de asumir ideas y conceptos y de establecer relaciones entre ellas. Este término también hace referencia a una idea general o a un conjunto de ideas propias de una persona, grupo de personas o una obra o discurso. Tipos de pensamiento: pensamiento crítico, pensamiento matemático, pensamiento divergente y convergente. Bueno, después de estos breves significados, adentrarnos mejor en el tema. Debate número 6. Instinto y pensamiento. Voy a empezar con mi introducción. Bueno, en este debate estoy a favor de, y voy a comenzar pues tratando de persuadir con respecto a que, por ejemplo, desde mi postura, el instinto pues es la reacción espontánea en el comportamiento de un animal, y eso implica que es algo que no se aprende. Y conforme el pensamiento es la actividad y creación de la mente. Y bueno, se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. Ok, ahora voy a dar mi introducción. Mi postura es en contra. Bueno, yo pienso y creo firmemente que el instinto es algo que no se debería como erradicar, ya que muchas veces se podría poner en peligro, ya que si actúa sin una base sólida podría salir bastante mal, o sea, podrías resultar herido o podrías hacer algún daño a alguna otra persona si lo malentiendes, si no analizas la situación. Yo creo firmemente que eso puede terminar demasiado mal. Y pues el pensamiento es algo que yo no estoy de acuerdo con su definición, cómo se emplea. Entonces pues mi postura es en contra, porque yo creo firmemente que el pensamiento no es algo que se pueda como ya tener una base sólida. Bueno, es que no sé cómo expresarlo. Yo creo que no necesariamente todos pensamos de la misma manera, entonces yo no creo que haya una manera coherente de seguir los pensamientos de cada una de las personas, ya que pues cada cabeza es un mundo. Bueno, ahora vamos a comenzar con las preguntas. Pregunta número 1. ¿Existe una o varias razas de humanos? Bueno, con respecto a mí, considero que las razas no existen, tanto biológicamente como científicamente. Ahora, los hombres por su origen común pertenecemos al mismo repertorio genético, y pues las variaciones que podemos constarnos son el resultado de genes diferentes. Ahora, considero que si de raza se tratara, pues solo hay una y esta sería la humana.
Bueno, pues a partir de mi punto de vista, yo creo que pues no sería como tal raza, sería como una manera bastante despectiva de representarlo, pero sí creo que hay como diferentes variantes dentro de la que de lo que es la raza humana. So, yo lo vería un poco más como si fuera un árbol que tiene diferentes ramas y cada rama tiene diferentes, pues ya sea actitudes, culturas o diferentes características que hacen que se diferencien unas de otras para que no sean como todas iguales. La siguiente pregunta es, ¿los efectos de una sociedad de consumo son siempre benéficos? Bueno, con respecto a mi punto de vista, yo considero que no, porque pues considero que vivir en una sociedad de consumo pues sí tiene sus desventajas, puesto a que, ok, bueno, conforme a esta pregunta, no considero que del todo esté mal, o sea, claro que como todo tiene beneficios, sin embargo, pues existen desventajas, ¿no? Una de ellas que pues es como bastante general, sucede mucho con respecto a nuestra sociedad, es que el consumidor normalmente pues suele gastar más de lo que gana realmente. Se alimenta el consumo altamente derrochador e innecesario por razones de prestigio y estatus social. Además, generalmente se compra más de lo que se necesita, ya sea en cuestión de alimento, vestido, calzado, lo que sea. Otra desventaja de esto es que casi nadie escapa del deseo de comprar, ¿no? Que se crea por la maquinaria mercadotécnica para impulsar las ventas y el consumo impulsivo. Por último y no menos importante, el consumo conlleva un aumento irracional de la producción, es decir, esto explota los recursos primarios y pues esto se vuelve una explotación peligrosa con respecto a los recursos energéticos, los minerales, los forestales, hídricos, pesqueros y así en varios. Bueno, pues yo creo que no son, o sea, que sí son benéficos, ya que yo lo veo como un bucle, o sea, si tú aportas a la economía, ya sea de tu país o de otros países, eso genera más empleos y entre más empleos, pues más personas pueden generar ingresos. Entonces, pues mientras no haya como una explotación de recursos, cuando todo este tipo de cosas estén como bastante cuidadas, yo creo que no hay que llegar como a los extremos de consumo innecesario, pero yo creo que sí hay muchos beneficios en el consumo, ya que pues ayudan a empresas y esas empresas generan más empleos y esos empleos pues generan más ingresos para personas que pues realmente lo necesitan. Entonces yo no lo veo como algo necesariamente malo. La siguiente pregunta es, ¿por qué el trato hacia quienes nos pueden defender... Ok, otra vez. ¿Por qué el trato hacia quienes no pueden defenderse es inhumano? Bueno, con respecto a esto, me parece que, pues, cuando normalmente las personas ven a otra persona como vulnerable, siempre tienden como a abusar con respecto a esa nobleza, por así decirlo. Es como conforme a la educación y las costumbres a la que el ser humano está, pues ahora sí que redundantemente acostumbrado, ya que vivimos en un mundo con bastantes jerarquías y el que está arriba siempre se ha visto desde hechos históricos que tiende a ser así. En el momento en que una persona ve que la otra persona es vulnerable o que no se defiende, por así decirlo, en este caso, pues tienden a utilizar mal o aprovecharse como del poder que tienen sobre la otra persona, debido a que pues no ven una reacción o no es como que
tengan altos por parte de esa otra persona afectada. Ok, bueno, a partir de mi punto de vista, yo creo que no es necesariamente llegar a ser inhumano, pero sí, cuando tienes una posición mejor que otra persona, pues ya sea inconscientemente puedes llegar a sentirte superior, pero sin embargo yo no creo que esté bien o esté del todo mal ser humano, ya que eso muchas veces ayuda a la otra persona a que no quiera quedarse siempre en esa situación, porque muchas veces las personas no son lo suficientemente valientes para luchar por sí mismos, para salir de una situación complicada, entonces a veces necesitan una pequeña motivación, ya sea mala, porque por ahí dicen que las personas no saben aprender a la buena, entonces yo creo que es una motivación bastante ruda, pero eso te ayuda bastante en algún futuro para salir de esa situación en la que no te sientes pues completamente seguro. La siguiente pregunta es, ¿cómo se deshumaniza a una sociedad? Bueno, pues con respecto a esta pregunta, me parece que tiene bastante que ver o se vincula pues con la pérdida de valores éticos y la sensibilidad. Por ejemplo, cuando una persona se deshumaniza, se vuelve indiferente al dolor de otro. Puede decirse que pues la actitud que él pasa caminando a un lado es como moribundo y no se detiene como para ayudarlo en el resultado de su deshumanización. Ahora, más allá de casos individuales, pues esto suele ser considerada como una cuestión social. Mm, por ejemplo, no sé, puede decirse en un sentido amplio que las sociedades modernas ya no se conmueven ni se indignan por tragedias que antes sí generaban pues un impacto bastante grande. Entonces, pues, por lo tanto, la gente se deshumanizó. Pues esto nos lleva o conlleva a dejar de sentir empatía o compasión, como ocurría en un pasado. Bueno, pues yo creo, y en un punto de vista bastante objetivo, creo que tiene que ver más con que una persona no ha estado en esa situación precisamente. Cuando una persona ha estado en una facilidad, ya sea económica o ha tenido una vida fácil, tiende a menospreciar los problemas de otros y al no pasar por esos mismos problemas, pues no lo ven como algo importante. También aquí entra qué tan fuerte es una persona o qué tanto soporta una persona, ya que los problemas que para uno son demasiado grandes, con los que no puedes, que te afectan mucho en tu vida diaria, para otros son insignificantes. Bien lo podemos ver con que muchas personas creen que, por ejemplo, la depresión no es un problema serio, que la depresión no existe, que simplemente se están haciendo las personas tontas y ese tipo de cosas, y lo menosprecian, y ahí es donde entra la deshumanización, ya que si no prestan atención a problemas tan graves como esos, al inicio puede llegar a suceder casos trágicos, entre otras cosas. Yo por eso creo firmemente que tiene que ver tanto con la empatía, porque si no has vivido por eso, las personas tienden a creer y a menospreciar las cosas por las que una sociedad o una persona individual está pasando por esa situación. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué es mejor, comportarse cínicamente o vivir como un cínico? Pues no considero como que alguna sea mejor que otra, sin embargo, en este caso, dada la circunstancia que se tiene que elegir, pues yo diría que es mejor comportarse cínicamente, porque me parece que comportarse es como momentáneo, es como que en ocasiones. Sin embargo, ya vivir como un cínico pues es todo el tiempo. Y entre una y otra, yo creo que la más viable, aunque no sea como lo más correcto, sería en este caso comportarse cínicamente. Ok, yo creo que desde mi punto, que es un punto más liberal, creo firmemente que cualquiera de las dos podría llegar a ser aceptable, ya que todo depende del punto de vista, ya que una persona se considera cínica, pues
depende de la perspectiva. Lo que a una persona puede parecer muy normal y decirlo o hacerlo de una manera muy natural, pues para otra persona con una mentalidad un poco cerrada o un poco diferente puede llegar a verse como cinismo y a verse de una manera malo y llegarlo a satanizar. Entonces yo no creo que a ninguna de las dos esté mal. O sea, si quieres vivir de una manera, pues adelante. Y a las personas que no les parezca, pues simplemente se alejarán de tu vida y nuevas personas vendrán. Entonces yo creo firmemente que ninguna de las dos está mal y tampoco estoy afirmando que las dos estén bien, simplemente vive y deja vivir. La siguiente pregunta es, ¿la psicología de la mente humana puede ser manipulada? Bueno, pues yo considero que sí, porque primero que nada, pues conozcamos, ¿no? Mejor la definición de manipulación. Esta se refiere a cuando una persona ejerce o toma el control de un comportamiento de una persona o de un grupo, ¿no? En este caso sería utilizando técnicas de persuasión o de sujeción mental. Ahora, me parece que en la actualidad sería como bastante fácil poder hacer eso en cuestión, y si nos basamos en los bastantes y extensos estudios que existen ahora con respecto a la mente y el comportamiento humano. Entonces, pues en conclusión, sí, definitivamente considero que pues puede ser manipulada. Es algo a lo que no deberíamos cerrarnos. Pues yo creo que también depende mucho de qué tipo de persona sea, ya que si es una persona con un carácter fuerte, una mente fuerte, es pues bastante complicado e incluso me atrevería a decir imposible, ya que una persona determinada y que sabe bastante bien cuáles son sus ideales, en lo que cree, lo que piensa y se conoce bien a sí mismo no puede ser manipulada. Sin embargo, una persona con una mente frágil, con un carácter frágil, con menos seguridad, sí podría ser fácilmente manipulada. Entonces todo depende del tipo de persona que sea y del contexto en el que se tenga, ya que aunque muchas veces puede ser una persona bastante frágil de mente, si se meten directamente con un ideal que realmente le importa, puede ser imposible manipular a esa persona. Entonces esto ya es meterse más como en la psicología y sería pues bastante complicado generalizar un resultado que sea 100% verídico. La siguiente pregunta es, ¿cómo saber si lo que hago es aprendido o instintivo? Bueno, conforme a esta pregunta, me parece que tiene que ver mucho con el estímulo de las personas. Por ejemplo, cuando nos referimos a que algo es intuitivo, se refiere a un estímulo que de una reacción involuntaria. Entonces, pues uno se da cuenta. Y conforme a la otra parte de lo aprendido es cuando ya lo que hace es razonado, ¿no? Va más allá de una acción involuntaria. Yo creo que ya que el ser humano es mucho más complejo de entender cuando es instinto o es un pensamiento, ya que el pensamiento de pues los seres humanos es mucho más desarrollado y puede actuar de manera muy rápida y se puede confundir con el instinto, ya que depende del tipo de mentalidad que tenga la persona, ya que si es una persona que actúa bastante bien en situaciones pues complicadas, puede actuar de una manera demasiado rápida, con un razonamiento bastante trabajado y se puede confundir como instinto. Entonces yo creo que es bastante complicado determinar cuál es cuál, pero siento y creo firmemente que el instinto ya está como menos presente dentro de la vida de muchas personas, bueno, de las generaciones nuevas, ya que básicamente todo lo que sabemos es más por que lo aprendimos de nuestros padres y nuestros padres de sus padres, y hay cosas que antes se consideraban instinto pero ahora ya no tanto. Entonces pues yo creo que es bastante difícil diferenciarlos. La siguiente pregunta es, ¿por qué algunas personas buscan desarrollarse a ellas mismas?
Bueno, con respecto a esta pregunta, no sé, considero que tiene que ver un poco con, pues, podría ser en algunos casos, digo, no generalizo, pero normalmente, como pues tal vez la falta de atención e incluso es como que buscan, ¿no? Buscan bueno, a que las personas se las den. Entonces, pues algunas veces estas personas en su grado máximo tienen una personalidad pues bastante desajustada y pues incluso en algunas puede llegar a ser como un tipo de trastorno, no sé, tanto dramáticos como emocionales. Y ahora, bueno, estas conductas normalmente suelen pasar desapercibidas por la sociedad debido a que suelen estar pues adaptados a niveles sociales y laborales. Y pues considero que esa podría ser una de las razones. Ahora bien, otra podría ser más como la egocentricidad, en la que pues son personas que solo buscan como su beneficio y sin importar lo demás, como que más allá de entender como a la sociedad como una ayuda, la ven como una competencia, entonces pues solo buscan como concentrarse en ella. Ok, bueno, a partir de mi punto de vista, yo creo que una persona busca desarrollarse a sí misma, ya que en el entorno en el que se encuentra puede ser un entorno de mediocridad, en un entorno donde no le aporten nada, pues nada que pueda servir para su desarrollo tanto mental como físico. Entonces yo creo firmemente que una persona busca desarrollarse a sí misma para ser un poco más independiente, para poder llegar a sus metas, ya sean metas pues laborales, estudiantiles o de tener un cuerpo fit, o puede aplicar en muchas situaciones diferentes. Pero mi pensamiento se basa más en que una persona busca desarrollarse a sí misma porque no encuentra un entorno en donde le aporten algo que le pueda servir para sus metas, y ya que no lo encuentra, pues no se quiere quedar en el conformismo y lucha por lo que quiere. Si bien no veo el por qué estaría mal desarrollarse a sí mismo, ya que en esta sociedad muchas personas son codependientes o dependientes de otras personas. Entonces yo creo que ser autónomo y enseñarte a ti mismo, entonces yo creo que está súper bien y te ayuda pues a tener un mejor desarrollo. Ok, la siguiente pregunta es, ¿el hombre es malo o bueno por naturaleza? Bueno, en concreto con respecto a la respuesta de la pregunta, me pareció bastante interesante porque, bueno, es una pregunta que es una de las grandes cuestiones, ¿no? De si el ser humano es bueno o malo. Y ahora, desde, existen como dos puntos que me parecen bastante interesantes, ¿no? Tanto como religioso como tanto filosóficamente. Por ejemplo, en cuestión de religión, se considera que pues el ser humano desde que nace es como malo, con respecto a que por lo mismo de Adán y Eva, pues nacemos con el pecado. Y ahora, la parte o la teoría más interesante de esta, pues fue de un filósofo que él decía que el ser humano es malo por naturaleza. ¿Por qué? Decía que porque para poder convivir, pues se necesitaba un poder absoluto, una ley autoritaria que controla el impulso agresivo que surge de la motivación egocéntrica de todos tres. Entonces, pues, sí es como bastante polémico, sin embargo yo me quedo como, me parece que bastante lógica su respuesta, entonces en concreto yo sí diría que sí, el ser humano es malo por naturaleza, ¿no? Sí se necesita un instinto o un control al respecto, una ley autoritaria, como él decía. Ok, bueno, de acuerdo a mi punto de vista, yo creo firmemente que no necesariamente tendría que ser malo, porque pues no hay como que muchas acciones malas que pueda hacer un bebé. Me pongo más como en la postura de que pues las personas dependen del entorno en el que se vayan formando.
ya que si estás en un entorno en el que hay malas costumbres, pues obviamente esas malas costumbres, quieras o no, las vas a ir aprendiendo a lo largo de tu vida. Pero, sin en cambio, si estás en un ambiente de buenas costumbres, pues quieras o no, ciertas costumbres se te van a ir pegando. Claro que tampoco es como que totalmente dependiente de en qué entorno te desarrolles, ya que hay muchos casos de personas que crecieron en un entorno bastante bueno y bastante normal y terminan siendo pues malas personas. Eso también ya radica en si tienes problemas mentales, en tu mentalidad más que nada. Y si bien es un factor bastante grande de las personas que te rodeas, tiene mucho que ver en tu mentalidad. Entonces yo creo firmemente que eres bueno desde que naces y te vas maleando conforme la vida, ya que tomando la teoría de mi compañera, no creo que un bebé pueda desarrollar esas capacidades desde el momento en que nace. Entonces esas capacidades se van desarrollando a lo largo que vas formando tu etapa social y toda pues tu vida. Entonces yo creo que nace siendo bueno y ya depende cada quien el camino que quiera tomar. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo se siente emocionarse? ¿Los animales tendrán emociones? Bueno, con respecto a la pregunta, me parece que es una pregunta bastante difícil de responder. Sin embargo, pues para ser como más concretos, yo siento que emocionarse es como, o la definición más acertada sería como la palabra sentir. Siento que es como lo que más se acerca. ¿A qué me refiero con esto? Al emocionarnos lo que hacemos es sentir. Por ejemplo, podemos sentir impotencia, tristeza, nostalgia, admiración, felicidad, soledad, etcétera. Entonces, es como un hormigueo, una vibra, algo que, como repito, se siente. Eso para mí es el cómo se siente emocionarse. Ahora, con respecto a los animales, que si tendrán emociones, pues me parece que sí, puesto que conllevan en su forma de vida acciones a las que consideraría que es más que lógico que ellos se emocionan o tienen emociones con respecto, por ejemplo, cuando ellos cazan o cuando, por ejemplo, en este caso son la presa, pues en el momento en que se sienten como atacados, pues me imagino que ellos sienten miedo o adrenalina. Ahora, con respecto, por ejemplo, podemos poner de verbigracia la forma de reproducción. Yo considero que los animales se sienten atraídos o sienten placer, por así decirlo. Entonces, sí, yo considero que en definitiva los animales también tienen emociones. Ok, bueno, pues respecto a mi respuesta, yo creo que el emocionarse tiene que ver más con alegrarse, con sentir un pequeño toque de adrenalina, ya que es algo que pues te sorprende, que te llena de felicidad, porque es una emoción positiva, entonces te llena más que de cosas buenas, de buenas vibras y ese tipo de cuestiones. Y si bien creo que los animales podrían tener emociones, creo que la duda sería si son iguales a la de nosotros, ya que hasta en la misma raza humana no todos pues sentimos las emociones de la misma manera. Entonces yo creo que lo interesante aquí sería ver si sus emociones son iguales a las de nosotros. Eso sería como que la cuestión que a mí me interesaría más. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que pues ciertamente sí, o mínimo las de miedo, felicidad o las básicas, pues yo creo que definitivamente sí las tienen. La siguiente pregunta es, ¿los anuncios llegan al cerebro o al corazón? Bueno, con respecto a la respuesta, yo considero que al cerebro, puesto que es algo que, dado caso, lo máximo que podría hacer es como grabarse, porque el corazón, bueno, realmente es algo que no se puede, puesto que las emociones van más conectadas con el cerebro, pero simbólicamente, pues considero que el corazón ya sería como un sentir más profundo, ¿no? Por lo que pasa en los anuncios, por así decirlo. Y bueno, nosotros estamos como tan acostumbrados a pasar
desapercibidas por muchas cosas que no son de interés general. Entonces, pues en cuestión de anuncios es como, por ejemplo, en casa, ¿no? Prenden la tele y la tienen como de fondo, no es como que realmente le pongan atención. Y en dado caso que pusieran atención, volviendo a la pregunta de, pues, de la deshumanización, me parece que ya es como pasar desapercibido en cuestión de que es momentáneo lo que sienten o lo que piensan. Es como que si llegan a ver algún anuncio con respecto a problemas sociales que afecten a su nación, pues a lo mejor y lo máximo que podrían hacer es compadecerse por unos momentos. Sin embargo, es algo que les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Entonces, no considero que pueda llegar esto al corazón, por así decirlo. Y lo máximo que podrían hacer es como retenerlo en el cerebro, ¿no? O sea, una idea que constantemente hace ruido. Sin embargo, de ahí no creo que podría llegar a pasar. Pues yo creo que eh, muchas veces es al corazón, ya que yo no me estoy enfocando simplemente en los anuncios que pasan en la tele. Por ejemplo, si ves videos en diferentes redes sociales o ese tipo de cuestiones, pues normalmente te aparecen anuncios que puedan ser de tu interés. Entonces, basándonos en eso, puedo decir que si son de tu interés, te causan algo. Por ejemplo, si ves un anuncio de tu banda favorita que va a dar un concierto, te genera una emoción, te genera alegría y eso pues podría radicar en tu corazón. También si, por ejemplo, ves, no sé, algo que deseas mucho, no sé, que el nuevo libro que estabas esperando ya está en tu ciudad, pues es algo que también te emociona. Depende del tipo de mercadotecnia que ocupen las personas, pero normalmente la mercadotecnia hace que pues lo necesites. Y si lo necesitas, pues ya te genera un sentimiento, ya sea de necesidad, de que lo quieras adquirir o que quieras pedir ese tipo de servicios. Y también podría radicar en el pensamiento, ya que si estás viendo la televisión, pues son anuncios como tipo más generales, son cosas más como que a la mayoría de las personas le podrían gustar, también depende del tipo de horario a la hora que estés viendo pues la televisión, en qué canal y ese tipo de cosas, ya que normalmente los anuncios se basan en la mayoría del público y pues también muchas veces te podría generar un sentimiento de quererlo obtener o de emoción o tal vez de alegría, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría de veces, como ya las personas de este siglo ya no consumimos pues tanto la televisión, ves los anuncios en las diferentes redes sociales y esas se basan más en pues lo que a ti te gusta y lo que más buscas y te generan más pues emoción, más alegría y más pensamientos positivos o negativos, porque también puedes ver una noticia mala, una noticia, por ejemplo, lo de las manifestaciones, lo de las marchas, pues los incendios que están pasando o ese tipo de cosas, y te genera tristeza, te genera impotencia, te genera sentimientos negativos, pero también depende mucho del tipo de contenido que tú pues consumas. Entonces, dependiendo del tipo de contenido que consumas, son los anuncios que generas. Entonces, yo creo que sí, muchas veces radica en el corazón. Ahora sí, pasemos con las conclusiones. Ok. Bueno, en conclusión, pues me quedo con mi postura, sigo con que el instinto, pues es como un reflejo de reacciones exteriores y que el pensamiento, pues es sin más y sin menos la capacidad que tienen pues las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Bueno, pues en conclusión, yo creo que pues mi postura podría cambiar un poco, ya que me volvería a plantear la idea del pensamiento. Sin embargo, lo del instinto sigo creyendo que pues la mayoría de las cosas que sabemos ya no es como que las hagamos por instinto, sino son cosas que ya hemos aprendido, entonces sería muy difícil encontrar una cosa que se haga 100% por instinto,
Normalmente cuando haces algo es porque lo has visto en otra persona, entonces pues ya tienes una idea bastante clara de cómo se hace o cómo se realiza. Entonces, pues yo creo que realizar una acción meramente con instinto es bastante absurdo. Y pues yo creo que estas preguntas me hicieron replantearme un poco la idea del pensamiento, aunque sigo creyendo que es bastante absurdo y burdo generalizar el pensamiento de absolutamente todos los seres humanos, ya que el pensamiento es algo que es muy cambiante y es bastante difícil de encontrar un patrón para decir que pues estudiarlo o ver que todas las personas piensen exactamente igual o como básicamente piensan las personas, porque es algo que tú puedes decir una cosa un momento, o sea, yo puedo decir en este momento que creo en Dios y mañana puedo decir que ya no creo en él, o ese tipo de cosas son las que me hacen dudar de de creer 100% en ellos, pero sin embargo, este tipo de preguntas me hicieron tal vez replantearme lo que pienso sobre ambas cuestiones. Así que con esto podemos dar por finalizado este debate. Después de este arduo debate podemos llegar a nuestra conclusión como equipo. Después de una ardua investigación entre mi equipo y de preguntarles cómo se sienten al respecto con este tema, llegamos a la conclusión de que